Gracias a todos ustedes por estar aquí y en especial a Altamira, esta magnífica librería que la debemos a Carlos Alfredo Souki y a su esposa. Y nada, muchas gracias por permitirnos presentar el libro de Giorgio Ferdinandi. Le damos gracias a Sep Selgas por la portada del libro magnífico, se llama Now, que es de la serie de Wiku, acrílico sobre lienzo. A Giorgio Ferdinandi, antes que todo, por la confianza. María Teresa Reyes Cortés, una de las traductoras, que es su esposa. A Eva Vergara por el trabajo de maquetación y diseño. El Niño Perdido, editorial Silueta 2017, es una cuidada selección de cuentos del escritor húngaro Georges Ferdinand, estructurada de forma tal que puede leerse como una novela. El autor padeció durante su infancia la Segunda Guerra Mundial, su juventud en el levantamiento contra el comunismo de corte estalinista impuesto en Hungría después de la ocupación soviética, el exilio y la supervivencia en varios países europeos hasta cruzar el Atlántico y convertirse en profesor universitario en Puerto Rico. Toda esa materia prima ha sido de suma utilidad para un escritor intenso como Ferdinand. Aclaro que la sonoridad del adjetivo no es el único motivo para su uso. Esa intensidad la palpamos cuando vemos en Crocodile Gross, el primer relato de la entrega, el entorno de la familia de un niño entre cuatro paredes, mientras todos esperan el desenlace de un conflicto bélico. La narrativa suplanta el papel de la crónica. Diálogos que aluden a la ocupación extranjera al final de la Guerra Mundial, con una sutileza precisa a través de los ojos de un niño. La escena en que los seres queridos desde su refugio lo incitan a salvarse, hace que el relato tome una fuerza que radica en la utilización de un golpe de efecto con total economía de recursos. Cito: vas a ir donde ellos y vas a decirle, dai mi chleba, ¿entendido? Dai mi chleba. ¿Te darán pan? Bueno, ya lo verás. Los salvajes, solloza Tita, abren la puerta del refugio y me empujan a la luz. Fuera todo es silencio, endiablado silencio. La victoria final, digo para mí. Me sueno y me dedico a jugar el nuevo juego. Fin de la cita. Las historias de la infancia continúan con Escorial, uno de los cuentos más perturbadores, por la manera descarnada con la que narra las brutales consecuencias de la orfandad provocada por la guerra, mediante sus víctimas más inocentes, la fragilidad de un niño en total desamparo y la crueldad de quienes debían protegerlo. Los relatos que evocan los exilios son cuadros familiares para quienes hayan padecido ese accidente histórico. La culpa que se lleva a cuestas por abandonar a los seres queridos que no pudimos enterrar. Cito: en la muerte del padre, el autor alude a esas inquietudes existenciales, se cuestiona el valor de haberse salvado y se pregunta. Hoy día se dice que todo el mundo tiene derecho a abrirse paso en la vida. ¿A qué precio? Porque, como dijo mi padre, a precio de traiciones no se compran la felicidad ni la libertad. Fin de la cita. Ferdinandi no deja tema a la deriva en cuanto a migraciones, la coincidencia de verdugos y víctimas en un mismo sitio, el desencanto de quienes una vez compartieron similares ideas, la compasión ante el dolor ajeno como consecuencia de haberlo padecido, son algunos de los temas con los que atrapan sus historias. Incursiona además en el caso cubano y sale airoso de tal osadía en el cuento Exilio. Fabula con ingeniosidad cuando escribe la verdadera historia de Robinson Crusoe. Su prosa es convincente en Mi amigo Juan, un encuentro con el autor de Pedro Páramo, donde hace una fusión magistral entre una crónica humana y la narrativa, uno de mis cuentos preferidos del libro. Giorgio Ferdinandi es un escritor convulsivo. Por momentos nos puede parecer un coleccionista de causas perdidas que atesora en su memoria, un fabulador que otea entre desplazados de cualquier sociedad. Al adentrarnos en su lectura, descubrimos que se trata del verdadero iconoclasta que no ha encontrado metas fijas para el reposo. Una inconformidad lo acompaña siempre, la que sentencia a uno de sus personajes que escapó de la Hungría comunista. Cito: la libertad sin sentido me parecía tan estéril como su ausencia
allá del lado oriental. Fin de la cita. Teniendo en cuenta que la literatura, cuando es auténtica, saca a la luz nuestros demonios más ocultos, podríamos hacer una vivisección en este resumen narrativo que nos ofrece Georges Ferdinandi para encontrar las causas de ese afán insatisfecho por la justicia. Lo he pretendido. He tenido la osadía de creer que lo he descubierto en el juicio de uno de sus personajes, después que la sublevación húngara de 1956 fue aplastada por los tanques soviéticos. Él nos dirá, cita, el levantamiento de Budapest enterró bajo sus ruinas toda una visión del mundo, y si no fuera más que el mundo el que se hubiera derrumbado, fui yo mismo quien me quedaría confuso, perturbado. Fin de la cita. Con un lenguaje llano, la prosa de Georges Ferdinandi lleva de la mano entre pulsaciones poéticas y el ojo avisor de un cronista agudo. Los textos aquí reunidos son la producción escogida de 50 años. Amores, amistades y nostalgias del eterno fugitivo componen los 16 cuentos de esta selección. El lector recorrerá con el narrador el tiempo de su infancia, desde la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Húngara de 1956 hasta las etapas del exilio. El niño perdido es un volumen de relatos que sintetiza la narrativa de quien ha vivido con intensidad un periodo fascinante de la historia. Muchas gracias. Entonces, los dejo con Georges Ferdinandi, que nos va a hablar de su libro, El niño perdido. Bueno, quiero saludar a todos los amigos conocidos que encuentro aquí desde Puerto Rico. No nos hemos encontrado con algunos de ellos y otros que conocí aquí en Miami, que son ya de ese círculo cubano al que yo me siento orgullosamente parte, gracias a mi esposa que es, ella dice caribeña en Hungría para no complicar las cosas, pero en realidad es una cubana, una cubana que salió de la isla a los 10 años de edad. Pues bien, espero que se oiga lo que digo. Espero que la acústica, no sé cómo es la acústica de la sala es maravillosa. ¿Perdón? ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye? Ok, gracias. Pues en Puerto Rico, en la universidad recientemente, me regalaron, en una presentación así, me regalaron un enorme cuadro que pintó un pintor de allá, Vega, de Puerto Rico, que es mi retrato. Y pues empezó la reunión regalándome ese retrato. Y pues yo me levanté y les dije a los estudiantes y a los profesores ahí reunidos que me siento muy emocionado por dos razones. En primer lugar, por la recepción tan amistosa que me reservaron después de tantos años, ya que hace ya 16 años que me fui de Puerto Rico. Y en segundo lugar, porque yo no sabía que yo soy tan guapo y ahora veo en ese cuadro lo que en realidad yo soy, lo que yo represento para ustedes. Entonces, hasta ahí los estudiantes estaban muy discretos y silenciosos, ahí empezaron a reír un poquito silenciosamente. Y los cineastas, porque se hacía una película de esa estancia en Puerto Rico, una película húngara. Los cineastas no entendían ni palabra de lo que pasó ahí, pero filmaron todo. Es realmente típico de nuestro mundo, esa escena, ¿verdad? Un húngaro que vuelve a la Universidad de Puerto Rico, que habla con sus estudiantes y lo filman unos cineastas que no entienden nada de lo que ahí ocurre y que sin embargo ahí, pues así fue el principio. Los cineastas me decían que tú eres muy cómico porque se reían mucho. Yo digo, eso es lo único que ustedes entendieron.
Dijeron que sí, claro que más van a entender. Duró 2 horas la reunión, pero eso eso es lo que entendieron ellos, que yo soy muy cómico. Pues por eso quise empezar con esa escena, esperando que ustedes me encontraran también muy cómico, porque aquí hablando de ese libro de Rodolfo y de Eva, que gracias a ellos sale hoy, en ese libro hay de todo, pero no solamente alegría, no solamente alegría. Bueno, yo no sé, de vez en cuando hay que interrumpirme y ayudarme. Bueno, yo te quería hacer, se me ocurren 2 preguntas para algunas personas que no te conocen. Hay muchos que han venido después que tú hacías otras presentaciones en Miami. Y tú que tienes una larga trayectoria, que has escrito como 50 libros, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cuándo te despertaste? ¿Cuándo te diste cuenta que eras un escritor? Bueno, sí. A los 12 años de edad, yo tenía una compañerita en mi clase a quien yo escribí una poesía de amor y que conquisté con esa poesía. Ahí me di cuenta que vale la pena. Otros luchan desesperadamente para conseguir algo, mientras que yo conseguí todo apenas con 6 líneas de esa poesía. Es decir, que empecé a escribir poesía. Empecé a escribir poesía de amor, como los niños, claro, escriben. Después, la vida se encargó para convertirme en escritor. Tengo un profesor en la Universidad de Budapest que dijo que para ser escritor se necesitan heridas grandes, graves, que sin heridas no se convierte uno en un escritor. Bueno, la historia se encargó de esas heridas. Los jóvenes hoy muy a menudo les veo y yo me digo, pero qué triste es la juventud de hoy, que la historia no se encarga de proporcionarles ninguna herida, no saben qué hacer con su vida y en realidad su literatura es como es, no, sin comentarios. Pues a mí sí, la Segunda Guerra Mundial, tuve 9, 10 años, murieron mis abuelos, se destruyó mi familia, nuestras casas, todo lo perdimos en Budapest en ese momento. Y después de esa Segunda Guerra Mundial, a los niños hambrientos de Budapest les acogieron familias belgas y holandeses. De los belgas ahora no sabemos mucho, ya que no sé si existen todavía. Pero en la época sí, nos llevaron en un tren 1.600 niñitos de Budapest, hambrientos por supuesto. Llegamos a Bruselas, donde nos distribuyeron en la estación del ferrocarril entre familias belgas. Pues ahí empiezan las heridas, esas heridas que la historia tan generosamente me proporcionó. Vivir lejos de mi familia, la familia belga quiso adoptarme, mi madre que en Budapest no lo autorizó. Aprendí un poco francés en Bélgica, me enamoré de una muchacha de 18 años, yo siendo 12, ha sido un gran amor. Después volví, después de un año, a Budapest y cuando volví, empezó la era difícil, porque al principio, después de la guerra, parecía que todo se arreglara. Parecía que a los alemanes se les venció, el fascismo, el nazismo murió,
y ahora bien vendrá la libertad. Y pues esa libertad nos trajeron las tropas rusas, y a ustedes no vale la pena hacer un dibujo. La libertad que las tropas rusas nos trajeron era al principio, por unos días, formidable, y después menos y menos, y más terrible, más y más decepcionante, pero ya no había forma de salir. Estuvimos ya trabados en Hungría, en el país, mi familia, mi madre, mi hermano, mi hermana, y pues mi madre, que era traductora de francés y de alemán en una empresa multinacional. Mi madre tuvo que, mi madre le eliminaron porque vino la unificación de los partidos. Yo cuento cosas quizás que ustedes conocen muy bien, y lo cuento a propósito porque quizás pasaron cosas bastante parecidas en esa parte del mundo aquí. Pues ahí los diferentes partidos políticos tuvieron que desaparecer, se unificaron, para decirlo así. Y mi madre, que era traductora, se convirtió en un equipo de limpieza. Trabajó de ahí en adelante en una fábrica que ella lo hizo también con mucho valor, ya que en nuestra clase burguesa hay muchas cosas que no sabíamos, pero trabajar sí, trabajar duro sabíamos siempre. Mi madre trabajaba en la limpieza con la misma desesperación que trabajaba como traductora. Pues así, poco a poco bajamos, nuestra casa se nos quitó, vivían oficiales de la policía política encima de nuestra cabeza, porque nosotros abajo en el garaje, en el mismo garaje de nuestra casa. Así que ven ya ustedes, el garaje no tiene ventanas, solamente tiene una puerta, como todos los garajes. En el garaje vivía con nosotros no solamente el perro y el gato, sino también la cabra. Muy importante, la cabra vivía durante 6 años con nosotros en el garaje, porque la leche de cabra cada mañana nos daba la fuerza y el valor. Y en invierno la cabra necesitaba ese calor del garaje, ese calor, lo digo entre comillas, porque calefacción tampoco hubo en el garaje de nuestra casa. Pues bien, así ven ustedes, yo estoy enumerando, trato de avanzar, enumerando los golpecitos que uno tras otro la historia proporciona y que permite a un jovencito a convertirse alguien que tiene la necesidad de sobrevivir, la necesidad de alguna manera de escribir, decir todo lo que no se puede decir de voz alta en su país y en sus alrededores.